Empezamos. Vale. Bueno, pues vamos a dar comienzo a la jornada. Vamos a dar comienzo a un nuevo observatorio de la nación española, que es la fórmula a través de la cual la Fundación para la Defensa de la Nación Española, que ese es a lo que responde el acrónimo de NAES, pues dedica una serie de jornadas en las cuales tratamos de abordar problemas de diversa índole. Los fundamentales, dada nuestra naturaleza, después de casi 20 años de andadura, pues tienen que ver, por su gravedad, por supuesto, pues con el golpismo, el secesionismo y demás problemas pues que nos preocupan y que ponen y que amenazan gravemente la supervivencia de España. Pero hoy vamos a, de algún modo, bajar un poco más a la tierra, a lo que denominaríamos la capa basal de una sociedad política, como es la relación con el territorio, con la productividad, con las energías que emanan de esa tierra, las energías agrícolas, ganaderas, urbanas, en fin, todo lo que nos da de comer y lo que nos sustenta a diario, ¿no? Y hemos considerado que Extremadura es una tierra absolutamente propicia para hablar de dos problemas que de algún modo están conjugados, como son pues la despoblación del mundo rural y, por ende, los efectos que ello causa en cuanto a la afección con respecto a nuestro sector primario, el agrícola, el ganadero singularmente. Y por ello es por lo que estamos hoy en Mérida, que es un sitio pues verdaderamente maravilloso, ¿no? Quiero decir que aquí se respira historia, se respira raíz, se respira pues grandeza, ¿no? Y cómo no acordarnos hoy de las figuras universales que ha dado esta tierra, de la cual soy hijo por parte materna. Entonces, bueno, pues vamos a articular esta jornada en dos mesas. La primera de ellas es la que vamos a iniciar ahora mismo. Voy a leer, porque yo soy muy despistado con los títulos, y voy a leer literalmente como lo hemos puesto. Se titula La España vaciada, los pueblos y comarcas de Extremadura como ejemplo del acelerado proceso despoblador de la España rural. ¿Cómo vamos a abordar este tema? Pues con tres intervenciones de nuestros ponentes, que conocen perfectamente la materia de la cual vamos a hablar. José Luis Orella, por todos conocido, Marta Garrido, que voy a decir de ella, Carlos Hernández Quero, que es una figura emergente del partido de Vox y una figura perfectamente apegada a los problemas que hoy pretendemos abordar. Por casi cuestiones incluso generacionales y biológicas, vamos a establecer tres bloques. El más histórico corresponde a José Luis Orella, que nos va a hablar de algo importantísimo, como es el Plan Badajoz, demonizado por sectores fanáticamente ideologizados. Yo no sé si el Plan Badajoz es el mejor de los planes posibles. Lo que sí sé es que es un plan, o fue un plan, hecho desde una perspectiva estatal, y nosotros, como Fundación para la Defensa de la Nación Española, curiosamente defendemos el Estado-Nación que se llama España. Parece mentira, pero hay que recordarlo constantemente. Entonces, entendemos que los planes estatales son aquellos que vienen a buscar un bien común, y entendemos también que el Plan Badajoz, insisto, sin que quizá sea el mejor que se haya podido diseñar, es sin duda una iniciativa que ha tenido efectos, a nuestro juicio, positivos, y que debe ser modelo para otros muchos.
de alguna manera estamos aludiendo a lo que ha pasado en Valencia. Creo que la falta de planes estatales produce y la fragmentación del Estado en esos pseudoestados o estadillos o estadetes o estaduchos, que como son las comunidades autónomas, según se han desarrollado, pues evitan o de algún modo obstaculizan estos planes. Entonces, José Luis Orella nos va a hablar de ello. Después, Marta Garrido entrará en esos años que alguien me ha dicho que son de plomo, que son los de ese desmantelamiento de lo estatal en virtud de otra estructura pretendidamente estatal, pero que creo que ha sido desestatalizadora, como es lo que ocurre con la irrupción del Partido Socialista, coordinador de todo tipo de secesionismos y golpismos. Esto lo digo ya a título individual. Y después vendrá Carlos Hernández Quero a intentar, que este quizás sea un reto enorme, pues aportar soluciones, que para esto es un observatorio para intentar buscar soluciones e iniciativas a estos dos graves problemas conjugados, insisto, como son despoblación y desmantelamiento del mundo rural. Así que yo ya me callo y le cedo la palabra, agradeciéndole por supuesto a él y a todos los ponentes que aquí están, y a ustedes también, y a las autoridades e instituciones que nos permiten hacer esta jornada, que espero que sea, como dirían los clásicos, de feliz recordación, y me callo ya y doy la palabra a José Luis Orella. Pues muchas gracias, Iván, un poco por tus palabras. Y entonces, bueno, pues parece que por la autoridad de las canas me tengo que iniciar un poco la palabra, y esencialmente un poco por el contexto histórico. ¿En qué aspecto, no? Primero, pues lógicamente nuestras un poco exposiciones van a ser breves, pero claras y densas, ¿no? Así que en ese aspecto voy a intentar responder a varias de las preguntas que nos estamos planteando, ¿no? Primero, pues, ¿cuál es el origen un poco del problema? Hombre, claramente está determinado un poco por la situación geográfica, ¿no? Estamos viviendo en un país que, a diferencia de otros, está siempre muy marcado por una situación, pues claramente de secano, de mucho sol, de carestía de agua, que siempre ha sido, bueno, una parte primordial de la historia agrícola de nuestro país, ¿no? Desde la época casi de los romanos, la actualidad. Si nos metemos incluso en las crónicas de los visigodos, y hablan incluso de invasiones de langosta en las zonas de Valencia, etcétera. O sea que, bueno, no estamos descubriendo ningún fallo un poco en ese ámbito, ¿no? ¿Cuándo se acelera un poco esa crisis? ¿Cuándo el problema rural empieza a cobrar una gran importancia y se transforma a nivel contemporáneo, podemos decir ya, pues en uno de los problemas claves, ¿no? Pues sería más bien en el siglo XIX, con el problema de las desamortizaciones, ese cambio, ¿no?, del antiguo régimen a la época moderna, ¿no? Lo que estaríamos hablando, la instauración un poco del Estado liberal, ¿no? Muchas veces, pues en los cursos de bachiller hemos oído hablar aquello que nos sonaba súper raro de las manos muertas, ¿no? Los bienes que debían ser movilizados, debían ser empujados un poco al mercado libre, un poco en ese aspecto. ¿Y a ello a qué se refería? Se refería esencialmente, bueno, pues a muchos ámbitos de territorios, de bienes que estaban vinculados a algunos estamentos, ¿no? Una sociedad que estaba dividida en el estamento eclesial, el estamento nobiliario y el tercer estado, ¿no? Especialmente, pues vinculado, pues bueno, pues por ejemplo en el ámbito eclesiástico, decíamos, bueno, ¿por qué la Iglesia tiene que tener esa autonomía, ese poder económico, ese dominio, ¿no?, sobre tierras? Y principalmente, pues nos olvidamos y nunca nos han hablado de la segunda parte, ¿no? O sea, lo que era todo el cariz social, todo el cariz sanitario, todo el cariz educativo que dependía en aquel modo, en aquella sociedad que estaba organizada de aquella manera, de ese ámbito, ¿no? Los bienes que a través de sus arrendamientos, etcétera, a los sectores campesinos dependían directa o indirectamente de posesiones eclesiásticas, conseguían unos beneficios que habitualmente eran para sostener aquellas fundaciones que se dirigían a aquellos ámbitos, ¿no? O de hospitales o de escuelas, o principalmente también, pues bueno, de albergues, fundaciones asistenciales
que a partir del Estado liberal van a pertenecer al ámbito del Estado. Anterior al Estado liberal, en el antiguo régimen pertenecían en un Estado confesional directamente al estamento eclesiástico, ¿no? Las desamortizaciones que se van a dar a mediados del siglo XIX a través de Mendizábal, a través también de Madoz, principalmente las desamortizaciones civiles, van a provocar todo un cambio del dominio de la tierra, toda una reforma agraria que claramente va a provocar unas consecuencias muy fuertes a niveles sociales y a niveles también económicos. A niveles económicos, pues en España, después de una guerra de independencia, después de un sinfín de problemas, como toda la pérdida de nuestro imperio en América para 1824, significa un estado de endeudamiento brutal que va a tener España y que lo tiene que solventar de alguna manera. ¿Cómo lo va a solventar? Claramente, pues intentando subastar aquellos bienes considerados manos muertas y que por lo tanto la venta de aquellos bienes puede sufragar, puede reducir grandemente un poco todo ese periodo de deudas. ¿Qué sucede por tanto con todo ese ámbito? Tengamos en cuenta que, por ejemplo, en Extremadura las tierras de realengo estaban en torno a la cuarta parte y otra parte también muy importante en manos también, bueno, pues de la Iglesia, que sobre todo toda la zona estepeña de Extremadura, La Mancha, que va hasta Murcia, eran las zonas que se habían repartido después un poco de la Reconquista en manos de las órdenes militares, eran las tierras de pasto para las zonas de la Mesta, que eran, bueno, pues unos elementos, aquí ya nos meteríamos un poco en la historia medieval, de la importancia de una ganadería, de un capital que se puede mover y no de una agricultura que en el mundo de fronteras, en el mundo bélico, era mucho más sensible a las pérdidas, a los ataques, a las racias un poco del enemigo, un poco en ese aspecto, ¿no? Ahora la reforma, la pérdida un poco de todos esos bienes va a suponer, en definitiva, una gran transformación social. ¿En qué sentido? En el sentido de quiénes pueden ir a las subastas y quedarse con las tierras. Habitualmente las personas que tienen dinero. O sea, vas a eliminar el segmento intermedio y claramente, bueno, vas a producir una mayor separación social, ¿no? Podemos decir que que va a aparecer ahora, bueno, un poco toda esa visión un poco de latifundio, de las grandes extensiones, en parte muchas veces vinculadas a propietarios nativos que van a poder acrecentar sus posesiones, en otros casos precisamente propietarios ausentes que van a aprovechar el momento que les proporciona la configuración del nuevo Estado para ser propietarios de tierras que van a ser pagadas con una liquidez, eliminando, por ejemplo, muchos de los bienes con los cuales se van a hacer cargo. Por ejemplo, ¿no? Personas asentistas residentes en Madrid pueden hacerse cargo y van a salir ganadores como propietarios de extensos bienes, propiedades de la Iglesia, que van a pagar con la liquidez, por ejemplo, eliminando pues grandes zonas boscosas de robledales, de hayedos, que van a poder ser eliminados, vendidas a madera, y con los beneficios de esa madera van a poder pagar al Estado la propiedad de esos bienes que previamente ya les habían sido otorgados en subasta, ¿no? Entonces aquí podemos ver, bueno, pues diferentes ámbitos de ese tipo. La desamortización de Madoz, por ejemplo, va a ser mucho más fuerte porque va a significar, por ejemplo, la eliminación sobre todo de bosques, de comunales, que suponen un elemento auxiliar muy importante para el campesinado. Eso va a provocar y va a favorecer que mucho campesinado medio y pequeño quede sin un nivel de apoyo, por lo tanto se convierta casi en jornalerismo y tenga que partir o a las ciudades o sencillamente, podemos decir, quedarse más o menos casi de temporeros un poco en ese ámbito. Ese campo, por lo tanto, tan delicado, con una fuerte injusticia social que va a marcar profundamente el siglo XIX, va a necesitar una respuesta rápida. Esa respuesta la van a plantear principalmente los regeneracionistas, los que van a intentar transformar un campo que era habitualmente muy de autogestión, de secano, de poco rendimiento y además
con un reparto que desde el siglo XIX se había realizado de una manera muy desigual y en beneficios de una pequeña parte de la sociedad, y en contraste había empeorado el sistema, sobre todo social, existente previamente, bueno, pues con una transformación a una agricultura de tipo comercial. Los regeneracionistas van a tener las ideas, pero no van a poder aplicarlas. ¿Cuándo van a empezar a poder aplicarlas? Pues previamente las van a intentar aplicarlas los momentos de estabilidad política. ¿Cuándo se van a dar esos momentos de estabilidad política? Uno, en la época de dictadura de Miguel Primo de Rivera, es cuando se va a intentar aplicar, podemos decir, las primeras operaciones con el conde de Guadalhorce de creación de embalses, de pantanos, podemos decir, son los primeros planes de obras públicas que intentan materializar los sueños de personas como Joaquín Costa, como personas regeneracionistas que intentan darle ese hilo de modernidad a esa transformación que el campo verdaderamente necesita. Perdón. Entonces, en ese aspecto, ahí se va a desarrollar ya una pequeña parte, no toda, porque la crisis del crack del 29 va a hundir muchas de esas expectativas. Entramos en la Segunda República. La Segunda República, como sabemos, con una gran radicalización política y desde luego un verdadero hambre también de reforma agraria, pero una reforma agraria que materialmente, financieramente no se puede desarrollar en parte debido a ese crack del 29. No se dispone, únicamente se pueden ocupar en muchos casos las fincas de una manera violenta. Aquí también tenemos las confrontaciones y las diferentes respuestas. ¿La reforma del campo es necesaria? Sí. Vamos a tener una respuesta revolucionaria a través de las federaciones, por ejemplo, del campo vinculadas a una UGT inicialmente socialista, luego posteriormente con dirigentes comunistas integrados dentro de la UGT, como las Juventudes Socialistas Unificadas, que serán la unificación en manos de los comunistas de las juventudes también socialistas, pero también del catolicismo social, toda una operación de intento de reformar el campo de una manera no violenta a través del cooperativismo, a través también de una financiación de cajas rurales que se va a desarrollar esencialmente en el norte y le será muy difícil poderlo desarrollar en el sur, por la combatividad de las facciones revolucionarias. Tengamos en cuenta que las facciones revolucionarias, tanto anarquistas como socialistas, siempre van a ser totalitarias, nunca admiten la rivalidad, la complejidad de otro tipo de organizaciones a las cuales van a combatir violentamente y las van a procurar eliminar. Estamos hablando, por tanto, de las primeras décadas del siglo XX, donde la eliminación del contrincante político se hace de manera política, se hace de manera violenta. Y además, esencialmente, bueno, pues también incluso, unos segmentos también de propietarios que tampoco miran muy bien esa sensibilidad del catolicismo social con una visión, podemos decir, reformista, de reparto de tierras, de una visión más moderna de cómo se debe gestionar ese catolicismo social. Esa es la situación un poco de la Segunda República. Vendría la terrible guerra civil con todos los acontecimientos, que eso ya es otro tema y en el cual no tenemos por qué entrar en ello. Y posteriormente ya es cuando entramos ya en el régimen ya que denominamos historiográficamente como de franquismo, ¿no? En ese momento tenemos pues casi 4 décadas más o menos de una cierta estabilidad política. A partir de los años 50 es cuando ya la guerra civil se ha dejado ya más de una década ya de tranquilidad y ya se pueden empezar a reformar. Los planes que se van a aplicar, los planes que iluminan lo que luego popularmente se ha denominado como Plan Badajoz, son más o menos planes que, como vemos, tienen unas raíces muy profundas. En el mundo del regeneracionismo, intentar contestar a una situación crítica social que se ha ido vertebrando principalmente en el siglo XIX y que se ha ido madurando posteriormente en la época de Miguel Primo de Rivera y sobre todo de la Segunda República. Ahora es cuando se puede plantear un tipo de solución un poco en ese ámbito. ¿Qué tipo de solución? La conversión claramente de esa agricultura de secano en una agricultura comercial moderna que tenga signo de exportación. ¿Cómo?
Pues sencillamente intentar a una tierra fértil que tiene sol aplicar el tercer elemento que es nutricio y que es necesario, que es el agua, ¿no? Aprovechar toda esa cuenca del Guadiana con diversos embalses, con diversas presas, para poder de esa manera aprovechar, regenerar, gestionar esos recursos acuíferos que proporcionen energía hidroeléctrica y que a su vez puedan, desde luego, pues crear, transformar un poco todas esas tierras ribereñas, aquellos embalses, en tierras de regadío, ¿no? El plan Badajoz, que tenía que ser aplicado en unos 14 años, va a tener la particularidad, bueno, de transformar en regadío más de 100.000 hectáreas, se van a crear 4 nuevos pueblos de colonización, se van a llevar unos 5.000 colonos en la práctica real. En la teórica se proyectaba casi el doble, en torno a 9.000 colonos y sus familias, y también se van a crear cerca de un centenar, podemos decir, de redes más o menos de plantas un poco conserveras, etcétera, que pudieran un poco plantearse esa relación un poco con ese mundo del plan Badajoz. Claramente en los años 50 este plan va a tener toda una órbita, todas unas características que las podemos ver en muchos documentales a nivel propagandístico del régimen. Son, podemos decir, los primeros inicios un poco de todo ese proceso de reconstrucción después de lo que ha sido el gran conflicto civil el cual hemos vivido. Pero toda esa zona, algunas visiones críticas pueden un poco incluso relacionar, bueno, pero eso no abarca del todo el mundo extremeño, solo abarca una pequeña parte, son unas miles de familias. No obstante, significa el 20% de la renta provincial de Badajoz que va a producir todo eso. O sea que toda esta transformación va a servir un poco como modelo. Es uno de los primeros planes. La problemática de los primeros planes es que van a tener muchos errores en ese aspecto. Posteriormente, casi no dejan de pasar 8 o 9 años posteriores, vendrá el plan de estabilización y posteriormente ya los planes de desarrollo, ¿no? Aquí estamos copiando, en definitiva, diferentes, se puede decir, planes un poco del extranjero. Si inicialmente el plan Badajoz es un plan, podemos decir, que casi podemos ver sus similitudes con muchos planes agrícolas que había desarrollado la presidencia de Roosevelt en Estados Unidos, de la misma manera podemos ver que los planes de desarrollo posteriores, esencialmente de contenido industrial, van a tener un claro mimetismo o parecido similar, por ejemplo, con los planes de desarrollo que se desarrollan en la Francia de la época del gaullismo, ¿no? Eso incidirá que ciudades pues como Vigo, La Coruña, Valladolid, Palencia, la propia Huelva, etcétera, vayan a ser centros de esos polos de desarrollo, pero a diferencia del plan Badajoz, que era un plan de colonización agrícola, de transformación de una agricultura de secano en una agricultura de regadío comercial con vistas a la búsqueda del futuro, se vaya transformando en ese aspecto en pueblos de industrialización, especialmente los que podemos identificar actualmente como las bases de todo lo que es la red de la industria del metal, ¿no? Toda la construcción de coches. España en este momento es el segundo productor de coches que existe en Europa después de Alemania, ¿no? En el caso del plan Badajoz sí que podemos decir que plantea pues que Badajoz sea actualmente uno de los mayores productores, por ejemplo, de maíz, ¿no? de productos o de tomates dedicados a la exportación. Aquí luego ya viene, podemos decir, el perfeccionamiento del plan con otro tipo de complejidades, y voy terminando ya mi intervención. Por ejemplo, otro de los organismos que van en paralelo con el plan Badajoz y que muchas veces no se tiene en cuenta es el CSIC, que es el Centro Superior de Investigaciones Científicas. Una de sus principales labores, por ejemplo, la cartografía de toda la situación de España, de sus tierras fértiles, características de sus tierras, para poder rediseñar cuáles son los cultivos preferentes de esos productos y en qué zonas se pueden producir. Nosotros lo podemos ver cuando vamos al supermercado, aparece un fruto nuevo, por ejemplo, esto es el mango, lo traen de Perú, a los 2 años el mango ya es natural, ha bajado de precio, y dice, no, esto procede de Málaga, caramba, y de Málaga dice, no, es que viene de Salobreña, y así, claro, Salobreña es la única zona europea que tiene clima tropical, y por lo tanto tú puedes plantar ciertos frutos que en Europa no se puede, pero en Salobreña sí se pueden tener
podemos decir, igual que en el Caribe, puedes producir ese tipo de producto. El CSIC te va diciendo cuáles son las zonas que claramente te pueden proporcionar un fruto de ese tipo tropical. El Ministerio de Asuntos Exteriores es el que desde la época de López Bravo, desde los años 60, se va a dedicar a convertirse en la principal agencia comercial de todo. Hay que buscar mercados para nuestra agricultura, para nuestra industria, etcétera, ¿no? Y por lo tanto se dedicarán un poco a toda esa búsqueda, y por eso muchas de nuestras embajadas todavía son muy determinantes en ese ámbito, bueno, que vemos dedicados casi exclusivamente al mundo empresarial, ¿no? Allí donde está un embajador español, es un embajador que a lo que se dedica principalmente es a vender la imagen de las empresas españolas, a captar mercados, a captar inversiones, etcétera, ¿no? Y podemos decir, esa profesionalización, esa visión viene precisamente un poco de esta época, ¿no? De una época de transformación, de desideologización, y también de una época más de mayor gestión un poco en ese ámbito, y recordando principalmente, bueno, pues que España va a tener una gran importancia como potencia agropecuaria en ese aspecto, buscando muchos de esos productos con una calidad superior. Momentos de crisis como tuvimos, como cuando Angela Merkel acusó la mala calidad de los calabacines alemanes y españoles, y rápidamente salieron nuestros hombres del CSIC para decir eso es absolutamente imposible, y se demostró que eran calabacines marroquíes que habían venido a través de Francia y no tenían absolutamente nada que ver con la calidad productiva un poco de España en ese aspecto, ¿no? En ese sentido, Extremadura fue una de las pioneras con uno de los planes. Otra cuestión es que, bueno, pues también, lógicamente, todo no es perfecto y va a tener graves carencias, pues como vemos, a niveles de comunicaciones, de aumento muchas veces de ese tipo de conserveras y de redes industriales que podían haber explotado o mejorado o ampliado un poco su desarrollo de crecimiento. Pero desde luego es una base para tener en cuenta un poco para esa explotación, y esencialmente no olvidar un poco nuestro pasado, ¿no? Como el propio Gregorio López Bravo, ministro de Asuntos Exteriores, dijo, bueno, el problema no es que España haya dejado de ser católica, el problema que puede tener España es que deje de ser agrícola, ¿no? Así que muchas gracias. Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Buenas tardes. Muchas gracias a la Fundación de NAES por organizar esta fantástica observatorio, y a sus organizadores. Bueno, pues yo voy a hablar un poco desde mi punto de vista, desde mi vasta experiencia como agricultora. Desde chica, desde pequeña he vivido en el campo, soy agricultora, ganadera, también estoy en una de las mayores organizaciones agrarias de la provincia de Badajoz. Entonces, a mí me gustaría primero, a ver, un segundo, por favor. Es que parece que las diapositivas no están muy... Bueno, vale, aquí están. Bueno, pues nada, en esta diapositiva podemos ver... Yo voy a hablar desde mi experiencia como agricultora. Evidentemente ellos tienen, mis ilustres compañeros de mesa, pues hablarán desde otros puntos de vista. Bueno, pues aquí tenemos que los municipios de la región de Extremadura son 388, en Cáceres 223, en Badajoz 165. La densidad de población en Extremadura tenemos 1 millón de personas, en Cáceres 19,54 habitantes por kilómetros cuadrados y en Badajoz 30,60. La población se concentra sobre todo en núcleos urbanos, en las ciudades de Cáceres, de Mérida y de Badajoz. ¿Por qué estamos viendo esto? Bueno, pues porque este proceso se traduce que la concentración de población está en los núcleos urbanos. Los núcleos rurales ya estamos viendo que están desapareciendo. ¿Por qué se produce el abandono de los núcleos rurales? Por la despoblación. A ver.
Esto no va, Marquito. Bueno, pues lo intentaremos hacer sin la diapositiva. Con la diapositiva es un poco más ameno, pero bueno. Continuamos. El abandono de los núcleos rurales. La despoblación. Gracias. La despoblación. El descenso de la natalidad, importantísimo. Gracias. La despoblación. El descenso de la natalidad, por ejemplo, en los años 70 el índice de nacimiento era un 18,70%, en el año 2024 un 7,8%. La migración, nuestros jóvenes abandonan nuestra región porque no tienen futuro, tienen un futuro incierto, no tienen posibilidades profesionales ni familiares, no pueden crear una familia y entonces abandonan estas regiones. ¿Cuáles son los problemas que se aqueja la agricultura y la ganadería? Esto no tiene un orden, son los que yo creo que son los mayores problemas sin que uno tenga mayor pérdida que otro. El veto al regadío, importantísimo, porque como nos ha comentado nuestro compañero José Luis, el regadío es vida, el agua es vida. Las limitaciones ecológicas, porque son ecológicas, geográficas impuestas, las imposiciones ecologistas ridículas, la falta de mano de obra y, sobre todo, unos precios justos. El veto al regadío. La tierra de regadío es el mayor pilar para evitar la despoblación. ¿Por qué? Porque crea riqueza, crea empleo y, por consiguiente, la gente se queda en su zona a vivir. ¿Dónde hay más núcleos de población en Extremadura? Pues, como ha comentado José Luis, gracias al Plan Badajoz, donde hay más riqueza es en Las Vegas del Guadiana, donde se crearon muchísimas hectáreas, se transformaron muchas hectáreas de regadío, de secano a regadío. Sin embargo, en Cáceres no siguió la misma suerte que la provincia de Badajoz, se intentó en Las Vegas del Tajo y en Las Vegas del Alagón. Extremadura, como han intentado, no es un desierto, como se intenta decir gracias a este Plan Badajoz. El regadío, como hemos dicho, es riqueza y empleo. Extremadura, tierra de regadío. ¿Qué significa? Nosotros tenemos en Extremadura 300.000 hectáreas de regadío, que eso supone aproximadamente 600 campos de fútbol, para que nos hagamos una idea. Una hectárea de regadío produce 6 veces más que una de secano. La renta agraria en regadío es 4 veces mayor que una de secano. Y una hectárea de regadío produce casi lo mismo que 40 de secano. Uy, me estoy dando cuenta que hectárea está mal escrito. Bueno, en Extremadura ahora mismo tenemos la conversión de 15.000 hectáreas de secano a regadío. La Unión Europea y el Gobierno central no están dando las oportunidades ni los fondos para que esto se produzca. Sin embargo, están derivando todos estos fondos que nosotros creemos que nos pertenecen por derecho a Marruecos para construir infraestructura en Marruecos. Infraestructura, además, hídrica. Las limitaciones ecológicas geográficas autoimpuestas. Bueno, pues esto, pues hace unos años un político iluminado se le ocurrió clasificar o calificar muchas zonas de Extremadura con estos dos carteles que tenemos aquí, que es la zona cepa. La zona cepa es Zona Especial de Protección de Aves en Extremadura y LIC, que son lugares de importancia comunitaria. Bueno, todo esto está enmarcado de una idea de los listos de Bruselas que se llama Red Natura 2000.
Más de 1 millón de hectáreas, aquí los tenemos, la zona cepa, lo podemos ver cuáles son las zonas cepa de Extremadura, la zona LICS y la famosísima Red Natura. De las 26,15% de la extensión de la región, más de 1 millón de hectáreas, con estas limitaciones, se ven muy reducidas. Os voy a contar una anécdota para que os reáis un poco. Una zona cepa de los Llanos de Cáceres tiene aproximadamente unos 70.000 hectáreas. Se constituyó así para convertirse en una zona de anidamiento y cría de avutardas. ¿Sabéis cuántos pollos se han criado en esa zona en el 2002? Un pollo en 70.000 hectáreas. O sea, que han quitado 70.000 hectáreas de cultivo para criar a un pollito de avutarda. Bueno, el actual Gobierno de Extremadura, el Gobierno del Partido Popular, ha propuesto reducir esta zona cepa. ¿Sabéis cuánto la han propuesto reducir, no? Bueno, pues un 0,58%. O sea, es una auténtica miseria. Bueno, me he pasado. También tenemos las... Un momento. Las imposiciones ecologistas ridículas. Bueno, todos conocemos, todos sabemos las imposiciones de las ecologistas de salón, los de Bruselas, que nos ponen muchas normas, la Agenda 2030, pero realmente ellos, como digo yo, no pisan los terrones, no saben lo que necesita un agricultor, lo que necesita la tierra, son todos políticos de postín. Este dogmatismo climático nos han impuesto una medida muy restrictiva, porque contaminamos el planeta. Nosotros, en Europa, contaminamos menos de un 1% frente a la India, que contamina un 6,8%, Rusia un 5%, Estados Unidos un 13,4%, China un 30% y Japón un 30%. Bueno. Estas leyes de la naturaleza, pues ahora se han paralizado gracias a los esfuerzos de todos los agricultores europeos que han salido con sus tractores para reivindicar sus derechos justo antes de las elecciones de junio. Entonces, parece que se han parado un poco, pero bueno, como todos sabréis, estamos otra vez con la ley de la naturaleza. ¿Y la ley de naturaleza qué es para nosotros? Yo, para una agricultora del terrón. Pues es la pena de muerte para el mundo rural. ¿Por qué? Por la destrucción de presas, se destruyen presas y por lo tanto las zonas de regadío no se pueden regar, pasan de regadío a secano. Nos prohíben también la retirada de cubiertas vegetales, la limpieza de los cauces. Tristemente hemos visto las consecuencias de estas malas políticas, las consecuencias que ha tenido en nuestro querido Levante, la limitación de la mecanización. Los agricultores no podemos utilizar la maquinaria utilizar la maquinaria que nosotros pensamos que es la apropiada para labrar nuestras tierras. Por ejemplo, también hay muchas prohibiciones sobre poda, sobre roturación del suelo, recolección de cultivo. Y aquí lo tenemos, pero esto... Aquí tenemos la manga ancha a todos los aerogeneradores, paneles solares, subestaciones eléctricas y líneas de evacuación contra una plantación de olivo súper extensivo, que esto sí aporta riqueza y, por consiguiente, población. Os voy a decir otro ejemplo. Vosotros sabéis que, bueno, no lo sabéis, yo os lo cuento. Yo, por ejemplo, pues, si podo una encina sin un permiso adecuado, me enfrento a una sanción además bien alta. ¿Sabéis cuántas encinas se han arrancado para la instalación de una central fotovoltaica de Iberdrola cerca del pantano de Alcantar?
¿Cuántos se han arrancado? 11.000 árboles sanos y centenarios, 11.000 árboles, y yo, sin embargo, no puedo podar una encina de mi explotación. Los agricultores realmente estamos atemorizados con los inspectores de medio ambiente. Tenemos muchísimo miedo, porque son todas imposiciones, sanciones. La verdad es que ser agricultor se está volviendo un poco complicado. Otro problema que tenemos, la falta de mano de obra. Aquí tenemos la mano de un agricultor y una señorita con su teléfono móvil tomándose cafelito tranquilamente. Bueno, pues ¿esto qué significa? La tasa de desempleado en Extremadura alcanza el 14% de la población. Sin embargo, nosotros, los agricultores, temporada tras temporada, no conseguimos encontrar mano de obra. Es prácticamente imposible encontrar trabajadores para las cosechas. Según la estadística más reciente, publicada por el SEPE, el paro registrado en Extremadura de junio del 2024 ascendía a un total de 7.834 personas, de las cuales 5.400 están vinculadas directamente con el sector agrario. Pero, por el contrario, en mayo del 2014, 18.480 personas recibirán de alguna manera, indirecta o indirectamente, la prestación por el subsidio agrario o la renta agraria, el más conocido, que todo el mundo lo conocemos, el PER agrícola. Esta falta de mano de obra tiene un impacto directo en la economía de la región, porque evidentemente los agricultores no podemos recolectar nuestros cultivos, se reduce la superficie cultivada y estamos en una situación vergonzosa. ¿Por qué? Porque todas las nuevas generaciones, las que se quedan aquí en Extremadura, las que no huyen buscando un futuro mejor, se quedan subsidiadas al más estilo social comunista. No trabaja, prefiero tener una paguita, hago mis trabajitos fuera y vivo estupendamente. Bueno, aquí están los precios justos. Por supuesto que nosotros los agricultores tenemos muchísimas limitaciones, los costes de los insumos. Aquí hay una serie de que no son un poco petardas. El aumento de las semillas, por ejemplo, una semilla ha subido un 84%, una semilla de trigo, los piensos lo mismo. Bueno, aquí hay una serie de... Bueno, ¿cuáles son las causas de este desastre? Promover la importación de terceros países mediante los acuerdos con asociaciones económicas con África, el Caribe o el Pacífico, los tratados de libre comercio y, archiconocido por todos, el acuerdo Mercosur. ¿Malas prácticas y abusos de la cadena alimentaria? Evidentemente, claro que sí, porque los agricultores tenemos nuestros costes de producción, normalmente no se llega a superar los costes de producción, pero sin embargo al consumidor final le llega el producto muchísimo más abaratado. Y ya voy a finalizar. Voy a finalizar, ¿no? ¿Voy bien o voy mal? Es que no estoy contando el tiempo. Voy a finalizar. Os voy a contar He tenido la oportunidad de visitar y conocer pueblos del norte de Cáceres. Ante la presión de la normativa eco y lógica, la alternativa es siempre la misma, el turismo rural. Dicho por los propios habitantes, el turismo rural tan solo favorece a los dueños de las casas rurales. Los turistas vienen de su origen con el coche cargado de compras, para no tener que comer ni cenar en los pueblos que visitan y sí se dan un paseo. Se lleva la mochila llena de castaña o cereza, dependiendo la temporada en la que
nos vengan a visitar. Si la intención de la Unión Europea es que Extremadura se convierta en un parque temático a base de normativa, lo conseguirán. Pero al final tendremos que contratar a personas hispanoamericanas para que se hagan unas fotos con los turistas como indígenas a cambio de unos euros, a no ser que un rayo de verano arrase, por ejemplo, los valles del Jerte, del Ambroz, Gata, La Urde, La Vera, desde Portugal, Salamanca o Ávila hasta Coria y Plasencia. Gracias. Pues buenas tardes. Mil gracias a Iván, a la Fundación de NAES y al Grupo Parlamentario de Vox en Extremadura por su amable invitación que pude aceptar con mucho gusto, y mil gracias a todos los presentes por compartir con nosotros esta tarde que seguro que será de aprendizaje para todos. Yo me he tirado las dos primeras intervenciones apuntando un montón de cuestiones que desconocía y seguro que en las siguientes sesiones será lo mismo. Por mi parte voy a tratar de hacer un acercamiento más pegado al presente, viendo algunas de las causas políticas, sobre todo relacionadas con la globalización, que están detrás del proceso de despoblación, ¿no? Y bueno, quería comenzar diciendo que la despoblación, aunque creo que ya ha sido notorio en las intervenciones anteriores, se ha hecho de notar, la despoblación no es solamente un fenómeno que tiene consecuencias negativas o desastrosas o perjudiciales para la economía, como puede pretender quien ve exclusivamente las relaciones humanas como números o como celdas de una tabla de Excel o como meros gestores, sino que tiene unas consecuencias brutales, y es por eso por lo que a la Fundación de NAES entiendo que le preocupa tanto la despoblación, porque tiene unas consecuencias brutales para lo que somos, para cómo nos relacionamos y para, en definitiva, lo que es el ser español, ¿no? El hecho de que se produzca desde hace mucho tiempo, pero el hecho de que en las últimas décadas haya habido un proceso tan acelerado de despoblación está cambiando de forma radical la psicología de nuestro pueblo, el desarrollo social de millones de personas, nuestra forma de vida, en definitiva, nuestra antropología. Y de nada servirá si nos quedamos con la economía si nuestra forma de ser, nuestro estilo de vida, nuestra manera de entender el mundo y de significarlo desaparece. Y esta forma de ser español está vinculado también a una materialidad, a unas relaciones que todos hemos mamado y hemos aprendido en nuestros pueblos, en nuestros campos, en nuestras tierras, en nuestros barrios, y que ahora mismo están en trance de desaparición, ¿no? Solamente hay que pensar, todos los que estáis aquí, pues cuántos conocidos tenéis que han tenido que hacer las maletas, que han probado suerte lejos de los lugares donde nacieron, lejos de sus paisajes, de sus entornos, de sus sabores, de sus olores, y están, bueno, pues en una vida muy distinta en la que hay soledad en ambos lados de la cadena, ¿no? Soledad en quien se queda y soledad en quien se va, que tiene que empezar desde cero una vida muy complicada en la gran ciudad, que no son las luces de neón que pintan, sino que ese es el decorado, el escenario de fondo, pero lo que hay es soledad, dificultades para la inserción laboral, de amigos, de tener redes, una vida totalmente enganchada al móvil, con la videollamada con los padres, en la que los abuelos acaban falleciendo con muy pocas visitas cada año, en Semana Santa, en Navidad, alguna semana en verano, con una desconexión brutal entre padres e hijos, que es lo que permite la transmisión y la herencia y el cuidado de la tradición, es precisamente el que exista una comunidad física, ese nosotros, en el que nos encontramos, y por obra de la despoblación está sucediendo cada vez más que es difícil encontrar los eslabones de esa cadena, ¿no? La despoblación, yo creo que precisamente por todo ello no puede ser un apéndice simpático o chulo al resto de grandes cuestiones políticas, ¿no? Está la geopolítica, las relaciones internacionales, la justicia, la defensa de la unidad de España, el Estado de Derecho, y luego, bueno, vamos a hablar de esto que es así como un poco majo, es así, queda guay para las intervenciones, y sin embargo yo creo que los principales debates políticos de nuestro tiempo están atravesados todos ellos por la despoblación. Es muy difícil poder hablar, por ejemplo, enlazo aquí con lo que comentaba Marta en el final de su intervención, es muy difícil hablar de la reestructuración productiva de los países del sur de Europa y no hablar de la despoblación. Es muy difícil hablar, ahora que está tan de moda la soledad no deseada o la salud mental, hablar de esos temas y no hablar
de cómo están atravesados de forma transversal por la despoblación, o hablar de la fractura, tan de moda ahora en los análisis políticos, entre las élites y el pueblo, y no hablar de que la despoblación también es uno de los ejes que permite entenderlo, o por supuesto la gran emergencia que sufre nuestra nación, que no es desde luego la climática, sino que es la demográfica, y que de nuevo pues tiene en la despoblación y en la separación de las familias uno de sus principales vectores, ¿no? Y finalmente, la soberanía. Y Vox, como todos saben, es un partido soberanista que tiene la soberanía en el centro de sus políticas, y soberanía significa que las personas deciden aquello que pasa en su entorno, ¿no? Significa que tenemos de alguna forma las riendas, que somos dueños de nuestro presente y de nuestro futuro. Y claro, lo cierto es que, bueno, lo hemos visto en el final de la intervención anterior, los paisanos deciden cada vez menos sobre sus recursos, sobre su tierra, sobre la viabilidad de sus familias, sobre su ganado, sobre su monte, sobre sus productos, y no lo hacen porque están decidiendo otros. No es por azar ni es por casualidad, están decidiendo otros, y están decidiendo instancias que están alejadas de quien vive y experimenta en el día a día pues la vida en los pueblos. Y esto hace obligatorio tener que pensar en qué medida un hecho incuestionable e incontrovertible, que es la globalización, su asunción de forma crítica está generando diversas consecuencias desagradables para los países occidentales, y dentro de los países occidentales, pues para regiones como Extremadura. Voy a hablar de cómo tres vertientes de la globalización, la económica, la cultural y la política, han ido poniendo clavos en el ataúd de la España interior, la España que llaman vacía o vaciada, y que es, bueno, pues seguramente vacilada y silenciada, ¿no? Y la globalización económica, es decir, la idea de que las puertas abiertas y la vía libre y el intercambio comercial y productivo en todo el mundo acaba casi por un efecto de goteo beneficiando a todo el mundo. Bueno, estamos hartos de ver cada año cómo salen las estadísticas de que el crecimiento del PIB mundial, al mismo tiempo que decrece el PIB de las clases medias y populares en las naciones occidentales. Es decir, bueno, es un proceso que no es del todo beneficioso precisamente para las naciones occidentales, y particularmente para territorios como Extremadura, como Galicia, como las dos Castillas, como Andalucía, ¿no? Vemos que tenemos cada vez países más disfuncionales, más fragmentados, más deshilachados, menos saludables, en los que hay como una partición geográfica, ¿no? Las zonas que están conectadas a los circuitos de producción y de intercambio comercial, y las zonas que están quedando cada vez más abandonadas, olvidadas, desgajadas, ¿no? El mundo rural, el entorno periurbano, las capitales de comarca, las pequeñas y medianas ciudades que cada vez pintan menos, y que no han sido precisamente las ganadoras de este mito del mundo abierto que nos beneficiará a todos. Y aquí la geografía importa, ¿no? Y los principales damnificados, pues el mundo rural y el mundo que en algún momento, y lo ha contado antes José Luis, con los polos de desarrollo pudo ser industrial, y que hoy es un recuerdo, ¿no? Un mundo que está en vías de desindustrialización. Vayamos primero con el campo. Bueno, evidentemente la competencia con todos los agricultores y todos los productos de todo el mundo ha resultado particularmente perjudicial y dañina, porque es una competencia que es desleal, porque los productos que entran de terceros países no tienen que satisfacer ni los requisitos medioambientales, ni de calidad, ni de producción, ni laborales, etcétera, etcétera, ni de plaguicidas, pesticidas, fertilizantes, etcétera, que todos conocéis muy bien, y esto hace que el producto nacional tenga unos precios que no pueden competir con el del producto extranjero. Y cuando vais al supermercado y miráis el producto y veis que producto que toda la vida de nuestra nación ha sido vivero de esos productos, ha sido la gran exportadora de esos productos, ahora vemos cómo se ve invadida por producto de fuera, y cómo no es una mera invasión simbólica, es una transformación de las oportunidades en nuestros campos, para que las oportunidades estén en los campos de otro lugar del mundo. Se ha hablado de Mercosur y de los tratados de libre comercio. Bueno, los tratados de libre comercio que la Unión Europea está suscribiendo con terceros países son un chollo para los países del norte de Europa y son un timo para los países del sur de Europa. Para los países del norte de Europa les permite ampliar mercados en los cuales colocar sus manufacturas, y para los países del sur de Europa les supone la competencia desleal de aquello que aportaban como valor añadido
en la Unión Europea, ¿no? Nos habían dicho, no, la industria ya no la tenéis, os vais a quedar como país de turismo y la agricultura, pero resulta que la agricultura tampoco, porque ahora vamos a hacer un acuerdo con Chile, con Perú, con Sudáfrica, con Marruecos y con Egipto, y nos sale mucho mejor que tengan el pimiento de allí o el tomate de allí o el aguacate de allí. Y en definitiva, pues es un negocio redondo para las naciones que ya eran las naciones ricas de Europa y un negocio bastante fraudulento para las del sur de Europa. ¿Es nuevo lo del movimiento de gente del campo a la ciudad? No, bueno, lleva pasando milenios. Lo que pasa es que lo que sí que es nuevo es el desequilibrio entre el campo y la ciudad. Hasta ahora lo que conocemos es que las ciudades eran siempre responsables de alguna forma de lo que pasaba en el campo circundante y viceversa. ¿Por qué? Porque la ciudad necesitaba al campo para alimentarse. Es que ahora la ciudad no necesita el campo circundante, le vale el campo de la otra punta del mundo para poder seguir saliendo adelante. Y eso es lo que ha roto un equilibrio que tenía que ver con el bien común en nuestras naciones. Y ahora, si el campo de Extremadura no vale, si el campo de Castilla y León no vale, si el campo de Galicia no vale, y lo que vale es el campo de la otra punta del mundo, pues ha generado una fractura evidente que va quitando oportunidades y posibilidades de desarrollo a nuestros países. Y bueno, pues no hay más que ver y consultar cómo cada año van saliendo noticias dramáticas, como que ya es Marruecos y no Almería la principal huerta de Europa con el tomate, cómo está ya ganando Turquía a España en la exportación al resto de Europa de pimiento, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, tenemos un mundo rural que en la dimensión de la globalización económica se ha visto tremendamente perjudicado, pero ese mundo que en algún momento también lo fue industrial, ha sucedido lo mismo, deslocalización de la producción y desindustrialización, ¿no? Todo con una lógica de fondo que de nuevo parecía que era buena, ¿no? Vamos a conseguir que bajen los precios aquí para que nuestros consumidores paguen menos, además esto viene fantástico para la eficiencia económica porque viene no sé qué teoría de un libro fantástico y encima alimenta los beneficios corporativos. O sea, esto es un negocio redondo para todos. Bueno, el resultado es que deja detrás comunidades rotas y familias deshechas, ¿no? Porque al final, si aquí deja de haber oportunidades, pues la gente se termina yendo, y cuando vienen los momentos de crisis afloran las consecuencias de todo esto, ¿no? ¿Qué pasó en la pandemia cuando hemos dejado de ser un país soberano industrialmente y con la capacidad de producir lo que necesita nuestra gente? Dependemos de otros, y cuando llega la pandemia, todo el rollo este que estamos viendo ahora de la corrupción con las mascarillas, bueno, todo eso ha pasado, además de porque el Partido Socialista lleva en su ADN la corrupción, por una cuestión anterior. España había sido el principal productor textil de Europa durante siglos. ¿Por qué no teníamos mascarillas en España? No las teníamos en Béjar, que ha sido una de las principales cabeceras de producción textil. ¿Por qué no lo teníamos en Cataluña? Porque habíamos desmantelado nuestra industria y habíamos dicho que era mejor subarrendarla a terceros. Bueno, pues estas son las consecuencias de hacer ese tipo de políticas, y luego todo el mundo se le caen las lágrimas de cocodrilo con la despoblación cuando dice, no, es que está muy mal la despoblación. Ya, pues es que es incompatible quejarse de la despoblación y estar a favor de la desindustrialización, porque la consecuencia de todo esto es, pues bueno, un reguero que todos lo conocéis y lo habéis visto en vuestros pueblos o en los de vuestra familia o vuestros amigos, que es un reguero de ¿qué? Pues de columpios vacíos y sin niños, de pupitres y aulas sin gente, de comercios llenos de carteles de se vende y de ciudades fantasma. Y esa es la consecuencia. Por eso digo que no solamente tenemos que verlo desde un punto de vista de la economía, sino sobre todo de la antropología. Y esto no es una cuestión que pase exclusivamente en España. Pasa en todas las naciones occidentales. Esta bipartición, esta separación entre los espacios conectados a las redes globales y los que están quedando desgajados. Si habéis seguido toda la campaña de las elecciones estadounidenses, hay una figura que era el que iba el número 2 en el ticket con Trump, que es J.D. Vance, que es precisamente una reacción a todo esto, ¿no? Es el intento de representar y de levantar a aquellos que Clinton había denominado los deplorables, que era la gente que estaba demasiado pegada a su terruño, en esos espacios desindustrializados donde ya no había oportunidades, donde había unas tasas altísimas de divorcios, de suicidios, de gente que caía en la droga, es decir, esos espacios que habían quedado por completo abandonados para llevar las industrias a China, y que de pronto el cinturón de óxido, y que ahora dicen, no, que esto no lo queremos, que es que lo que hay que potenciar es poner por delante a nuestras comunidades, a nuestros trabajos, que sean estables y que las familias puedan tener hijos y que puedan quedarse aquí, antes que la eficiencia económica y que falla fantástico en la otra punta del mundo, ¿no? Y bueno, porque si no, al final lo que acaba sucediendo es lo que comentaba Marta, que la única oportunidad que damos a los nuestros es o vivir de las ayudas o convertirnos en un parque temático, y no sé cuál de las dos es más indigna. Segundo punto de las consecuencias de la globalización en ese ataúd que poco a poco se ha ido poniendo al mundo rural,
a las periferias, a la España interior, bueno, la globalización cultural, ¿no? La idea de que los entornos no importan, los contextos no importan, los lugares no dicen nada, y que el ser humano es intercambiable, que haber nacido aquí o allá da exactamente igual, y que es lo mismo ser de Don Benito que ser de Nueva York, porque no te dice nada el entorno en el que tú has nacido, ni tu familia, ni las costumbres asociadas, ni los hábitos asociados al mismo. Entonces, claro, si no te dice nada, todos somos cosmopolitas, todos somos la misma persona, ¿y dónde se forjan esas personas? Esas personas se forjan a sí mismos, ya no es el hijo de Paqui, el que ha vivido en tal sitio, que le conocen por no sé qué, que que es de esta región, que desempeña este trabajo, ahora es lo que él quiera ser. Y lo que él quiera ser es una identidad electiva, y somos un folio en blanco y cada uno esculpe y escribe lo que quiere ser. ¿Y dónde se hace todo eso? En la gran ciudad, en la ciudad global, que es el espacio en el que uno puede hacerlo. Ahora se habla mucho de la crisis de la vivienda. Bueno, es que estamos mandando a la gente de toda España y también de bastantes lugares del mundo a vivir en 4 o 5 ciudades donde además no se ha construido ni una casa. Entonces tienes a la gente a la que se le dice, no, es que como sigas viviendo en Villanueva de la Serena eres un pringao, eres un panol, y vete a vivir a Madrid, que es maravilloso, tienes teatros, tienes unas luces maravillosas en la Gran Vía, y vas a vivir en un cuchitril compartiendo piso con desconocidos. Bueno, pues a lo mejor eso que estamos celebrando actualmente en términos culturales es bastante dudoso que sea celebrable, y a lo mejor lo que hay que decir en lugar del derecho a emigrar y a moverte y a ser flexible y estar en todo el mundo es el derecho a poder permanecer y estar con tu gente, que es el que tenemos que defender y que desde Vox queremos hacer. Esto de nuevo nos lleva a un mapa de países extendidos, ¿no? Con lugares que son las grandes ciudades cosmopolitas, con una cultura maravillosa, gentrificadas, vibrantes, autosuficientes en el sentido de altivez intelectual, y los territorios apegados y pobres en los que deliberadamente se dice que es indigno vivir y que, bueno, pues eres el último de la fila si vives allí. Entonces, culturalmente tenemos en España una esfera pública en la que están sobrerepresentadas las neuras, las preocupaciones y los fetiches de las llamadas clases creativas, que seguramente son bastantes menos en términos demográficos y cuantitativos que todas las personas que viven en la España interior, ¿no? En la España vaciada. Tenemos pues a una gente que son guionistas, productores, periodistas, académicos, que te están diciendo que en verdad que por supuesto son personas con alta capacidad económica y seguramente sin vínculos a su espacio, sin hijos, sin raíces, y son sus preocupaciones y sus neuras las que aparecen en las series, las que aparecen en las canciones, en las películas, y estamos todo el día hablando de eso y nunca se está hablando, y por eso son invisibles terrenos como Extremadura, porque nunca se está hablando de cuál es la preocupación de un jubilado que se ha quedado, que antes era cooperativista, se ha quedado jubilado aquí en su territorio, que su nieto y sus hijos viven en la gran ciudad y les ve 3 veces al año. Nunca se está hablando de qué es lo que pasa con un pueblo que va a perder su última sucursal bancaria. No está hablando de qué es lo que pasa con un ganadero, qué es lo que pasa con un agricultor, de qué es lo que pasa con el día a día de una gente que ha sido borrada por completo, y que, enlazando con el final de la intervención de José Luis y la frase de López Bravo, es lo que había sido España durante muchísimo tiempo, ¿no? Y que ahora parece que hemos negado, y hemos negado encima para culparle. Porque es que si quieres seguir viviendo en su entorno, ¿qué es eso de querer vivir donde has nacido? Que lo que mola es ser flexible y estar un día aquí, otro día allí, que ¿cómo te vas a atar? Que pareja para toda la vida, ¿para qué? Si eso es una cárcel, que el trabajo estable, hombre, eso mata tu creatividad, y que si quieres tener hijos, pues bueno, pues es que estás dañando al planeta, y que si el planeta está dañado, además es porque tú coges la bolsa de plástico en el supermercado, no por otra cuestión de que es que estén contaminando en la otra punta del mundo, en la India, en Rusia, en Japón, no, y que si comes carne también está mal. Entonces eres la víctima y encima eres señalado públicamente como el responsable, ¿no? Y la tercera pata es la globalización política, que ya un poco ha aparecido en la intervención de Marta, pero que es el hecho de que cada vez tenemos menos las riendas de nuestro destino, porque se decide muy lejos por gente que además no ha sido elegido por nadie lo que va a pasar, cuáles son las leyes, la burocracia, lo que hay que hacer, los cupos que hay que cubrir, y ni la opinión ni la experiencia de la gente que está sobre el terreno se tiene en cuenta, ¿no? Y así pues acabas llegando a procesos como lo de la reciente noticia esta de Jaén, ¿no? Que
los campos de olivos ahora convertidos en macroplantas de renovables, la legislación absurda sobre el lobo, sobre todo lo que os podáis imaginar y que conocéis perfectamente y que ya Marta ha adelantado, con las cuotas de lo que se puede producir, con los espacios que ahora son declarados zonas protegidas, con la ley de restauración de la naturaleza, con el Pacto Verde Europeo, es decir, con una serie de medidas que han sido tomadas muy lejos de donde se van a sufrir sus consecuencias y que de nuevo las consecuencias se sufren mucho más, no en esa gran ciudad conectada y multicultural, sino en ese campo abandonado que es la víctima de todas las globalizaciones, y lo es porque incluso también en la globalización de las ideas políticas sucede lo mismo. Este ecologismo radical del que hablamos, que nos ha sido impuesto a todos de forma acrítica y que se habla mucho de la transición verde. Bueno, la transición verde es, en primer lugar, bastante negra para la gente, pero sobre todo es un acto de clasismo sin igual, porque al que se le dice que es el culpable de todo es al que no puede cambiar su coche, porque no tiene la capacidad económica de hacerlo, o al que vive muy lejos de un hospital, que es a lo mejor de lo que tenemos que estar hablando, que hay pueblos que están a 50 minutos de un hospital y tiene que coger el coche para ir ahí a hacerse una prueba. Es decir, estamos invirtiendo completamente los términos del debate político y de la responsabilidad. Y esto además en España tiene una derivada que no tiene que ver con la globalización, sino con algo que preocupa mucho a la Fundación por la Defensa de la Nación Española, que es la España autonómica. Territorios como Extremadura, como las dos Castillas, han sido completamente invisibilizados también, porque el debate territorial que en España teníamos que tener ha sido secuestrado. El debate territorial que tenemos en España es si la zona alta de Barcelona está suficientemente o no dotada de recursos. No si en Extremadura tiene que haber un tren digno. O sea, estamos hablando de si en las regiones más ricas hace falta que tengan hacienda propia y gestión propia de sus recursos, o si precisamente se requiere del abrazo colectivo para las regiones que han sido abandonadas y sepultadas. En todo el mundo cunde ya una revuelta contra las consecuencias de esta globalización en el entorno rural, una revuelta que está muy vinculada a las ideas políticas que Vox defiende y que tiene que tener por norte contestar estas tres globalizaciones de tres formas. La primera, protegiendo y priorizando el producto y la industria local y nacional frente a de terceros países, y teniendo claro que un dirigente político lo es de una comunidad política que es a la que se debe, que no existe la comunidad política mundo, ni la comunidad política Bruselas, existe la comunidad política Don Benito, Extremadura, España. 2, revalorizando lo local, revalorizando el trabajo manual, el trabajo en el campo, y haciendo ver en términos culturales que es que esto no solamente es digno, esto es lo que somos, y que la sociabilidad natural, cercana, las raíces, el tener familia, el estar siempre en el mismo sitio, es algo consustancial al ser humano, el sentido de pertenencia, de permanencia, la identidad recibida y heredada, no la que uno elige, no la que uno es sin haberlo elegido. Y 3, frente a la organización política, soberanía radical. Y nada, mil gracias. Bueno, vamos bien de tiempo. Vamos a establecer un tiempo muy tasado, son 10 minutos, entonces dependerá de la capacidad de síntesis de las preguntas que se formulen, la posibilidad de que muchos de ustedes hablen. Así que adelante con ello, pero voy a ser riguroso en el manejo de este periodo de ampliación de esta mesa. Sí, que quiero hacer una pregunta que parecerá una tontería, pero por lo siguiente, porque yo me he dedicado durante toda mi vida profesional a trabajar en una central nuclear y no entiendo mucho de agricultura y de producción agrícola. Pero me ha sorprendido enormemente cuando ha dicho que por podar, primero, el podar a una encina es necesario. Segundo, si es necesario, ¿quién detecta que la encina se ha podado? Claro, porque cuando yo voy por la carretera y cometo una infracción, hay un radar. Pero en la encina, ¿quién lo controla? Gracias. Hola, buenas tardes. Sí, nosotros los agricultores tenemos muchas normas restrictivas, no podemos podar una encina cuando nosotros queramos, ni en la época que nosotros queramos, y claro que estamos controlados por todas las políticas, tienen sus drones, su policía del medio ambiente, estamos totalmente monitorizados los agricultores. Totalmente monitorizado, sí. ¿Alguna pregunta más? Ahí.
Bueno, pues yo quería preguntar sobre la última frase del primer ponente, de que sería un retroceso mayor si España dejara de ser agrícola que si dejara de ser católica, porque, por ejemplo, la Unión Soviética con Stalin o China con Mao, en el gran salto adelante, intentaron ser potencias o superpotencias agrícolas y experimentaron hambrunas, el Holodomor y la hambruna de decenas de millones de personas del gran salto adelante. O, por ejemplo, en el África subsahariana, países como Zimbabue, tras la llegada al poder de Robert Mugabe, contaba con una gran infraestructura agrícola, o cuando Israel retiró su presencia civil de la Franja de Gaza, que los más optimistas decían que la infraestructura agrícola duraría 2 meses, los más pesimistas 2 semanas, y al final en 2 horas fue desmantelada toda por el tribalismo islamista y bueno, también los tribalismos comunistas. Y sabiendo también que en España, en Olivenza, se produjo el milagro de la multiplicación del arroz, cuando tras una mala cosecha, pues la fe y la oración con fervor permitió que se obtuviera muchísimo más arroz, en un milagro similar al que sale en la Biblia, sobre la multiplicación de los panes y los peces. Bueno, las cuestiones son también de tema un poco de gestión, ¿no? O sea, la experiencia de la Unión Soviética es sencillamente que toda revolución industrial se tiene que financiar con los beneficios que pueda dar la agricultura. La agricultura pre-bolchevique no daba ningún tipo de beneficio. Por tanto, cuando se colectiviza el campo es para intentar por todos los medios sacar el máximo beneficio a costa del campo y poder de esa manera financiar todo lo que va a ser la revolución industrial, ¿no? No solo va a ser el Holodomor en Ucrania con 5 millones de muertos, va a ser también la requisa de todos los recursos, por ejemplo, ganaderos en las estepas del Turquestán, en la zona de Kazajstán, con 3 millones de muertos, etcétera. O sea, en definitiva, exprimir el campo al máximo a costa de la mortandad civil que se pudiera producir, para poder obtener unos beneficios que planteasen y diesen el salto adelante, que será ya el que la Unión Soviética se transforme en una potencia industrial a costa de millones de muertos, ¿no? En el caso de China ya es distinto, ¿no? Es otro punto de vista en el cual va una ortodoxia ideológica heterodoxa a nivel marxista, muy vinculada a una revolución de tipo campesino. Mao Zedong se apoya en el mundo campesino, con unos errores claves como puede ser esa eliminación, por ejemplo, de animales porque comían el grano, y que imposibilita, por ejemplo, pues todo lo que es la fertilización, el paso de semillas, o sea, la labor complementaria que hacen en la naturaleza pues los pájaros, los insectos, etcétera. La eliminación de este tipo de animales va a producir en ese ámbito, bueno, pues una catástrofe ecológica fenomenal, con unas hambrunas formidables que van a poner pues en tesitura pues que el maoísmo, o sea, el comunismo con la revolución cultural, bueno, pues será verdaderamente aberrante en ese aspecto. Eso es lo que motivará y tendrá como consecuencia, bueno, finalmente, bueno, pues un poco ese cambio que tenemos de un capitalismo de Estado con un partido único, que es el Partido Comunista Chino, que bueno, ¿no? Pues que tiene una visión muy distinta, más bien contraria a la de Mao Zedong, ¿no? Con dirigentes comunistas que se han forjado en universidades estadounidenses, como el propio Xi Jinping y su propia hija, ¿no? Un poco en ese ámbito. En el caso español tenemos un caso también distinto, ¿no? O sea, la época de los tecnócratas va a favorecer, bueno, un poco en parte lo que se ha estado señalando, un gobierno soberanista que se apoya principalmente en unos tratos de fervor con los países iberoamericanos, con los países árabes. De esa manera tenías concentrado 35 países de la ONU que siempre votaban a favor tuyo, y por tanto también la complementariedad en diversos aspectos. Hacia Europa, por ejemplo, como potencia agropecuaria, hacia el mundo iberoamericano como potencia industrial en búsqueda de mercados, y con el mundo árabe se puede decir una complementariedad en el aspecto de que los árabes ponían
extractaban el petróleo, los Estados Unidos lo explotaban con su tecnología y España, aprovechando su gran adelanto en industria naval, ponía barcos especializados como eran los grandes petroleros, que para eso se habían construido las refinerías en territorio español. Por eso cuando se ha hablado incluso pues de cómo se pueden abastecer de petróleo Europa, pues España es uno de los países que tiene una mejor red de refinerías porque se construyó en los momentos en que nosotros nos llevábamos bien con los países árabes, ¿no? Es una de las peculiaridades que somos el único país occidental que hemos podido mantener debido a esas circunstancias un poco especiales en ese aspecto. Si luego le añades que en momentos de crisis, etcétera, pues tenemos una visión sobrenatural, especialmente los que somos practicantes, y podemos tener una ayuda, pues mucho mejor, porque nos ayuda de esa manera, podemos decir, a resolver muchísimos problemas, ¿no? Pero ahí ya entraríamos ya en otro tipo de parámetros y por lo tanto creo que no es un poco el ámbito y el contexto. Pero bueno, muchas gracias por su pregunta. Bueno, una última si la hay, y si no pasamos a la siguiente mesa. Allí al fondo. Buenas tardes, soy Andrés Oliva, soy concejal en Villanueva de la Serena. Me ha gustado mucho que nombraras a mi pueblo anteriormente y quería preguntarte, porque en Villanueva de la Serena hay muchas acciones que están basadas en el programa del reto demográfico, tan en boga y demás, que van encaminadas hacia la estabilización de la población en el campo. Al mismo tiempo tenemos la PAC, que está logrando todo lo contrario. ¿Qué determinación tenemos nosotros o hemos propuesto nosotros para romper con esta masacre poblacional? Bueno, gracias por la pregunta. La determinación es de oposición frontal a todo lo que nos ha traído hasta aquí, porque algunos, paradójicamente, quieren que las soluciones que nos han traído hasta aquí sean las mismas que nos saquen de aquí. Entonces, más dependencia, más apertura a mercados exteriores, más sometimiento a directrices que vienen de lejos y que no han sido votadas aquí, el mito de un ecologismo que es compatible con la industria, ¿no? La reindustrialización verde, que no sé si va a consistir en que todos vayamos en patinete, porque no se me ocurre ninguna otra cuestión que pueda juntar ecología e industrialización. Es, en definitiva, apartarnos de la senda que nos ha traído hasta aquí. La senda que nos ha traído hasta aquí ha sido, por una parte, la falta de crítica sobre este proceso, que tiene unas raíces históricas que ha contado José Luis, pero que tiene actualmente una dependencia total del hecho de la globalización, el ser crítico con ello y el priorizar a nuestros productos, a nuestros vecinos, sus preocupaciones sobre cualquier otra consideración. Decimos siempre el dinero aquí, ¿no? Esta semana que nos hemos enterado de que vamos a mandar 400 millones a la hucha del Banco Mundial para que lo tire o lo reparta por donde le apetezca. No, el dinero aquí, pero no es solamente el dinero aquí, es que todo representante público en España tenga claro que el demos al que se debe es al pueblo español o a su circunscripción si es un concejal o a su región si es un representante de una comunidad autónoma, y que en consecuencia exclusivamente tiene que ser el interés del ciudadano nacional aquel al que se deba. Y de toda esta premisa casi filosófica derivarán luego unas medidas que irán conduciendo a defender el producto, a defender la empresa, a defender al trabajador, a defender la tierra y la familia española, que creo que es ahora mismo Vox el único partido que es capaz de priorizar todos estos elementos sobre cualquier otra consideración. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, pasamos a la segunda mesa, no sin antes recordarles que tienen ahí unos folletos en los cuales conocen nuestra actividad y podrán colaborar en ella, porque somos una fundación muy humilde. Vamos a dar 5 minutitos de descanso y proseguimos. Muchas gracias.